Federal de Río de Janeiro y ahora pues está asociado al Departamento de Matemática de la Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil. Él nos hablará ahora de la estabilización de una de sistemas de ondas acoplada con coeficientes variables. Ok, profesor, tiene 45 minutos y luego hay 15 minutos de preguntas. Muchas gracias por la presentación. Yo quería iniciar entonces esta charla agradeciendo al comité organizador, a la universidad y a todos que están aquí participando en este evento ya varios días, desde el día lunes. Y yo estoy muy alegre, muy contento de aportar un poco de las cosas que yo estudio y espero que sea del agrado de ustedes. Bueno, espero que estén viendo. Voy a compartir mi tela. ¿Me puedes avisar si está ok la presentación ahora? Ok, qué bueno. Sí, se ve. Sí, todo bien. Muy bien, como el presentador comunicó, el trabajo es sobre estabilización de una clase de sistemas de ondas que van a tener un acoplamiento y este acoplamiento son coeficientes que podrían ser variables o constantes. Yo voy a dividir esta charla en tres partes. Voy a comenzar hablando un poco de los modelos matemáticos y después de la herramienta que en particular utilizo, que es una herramienta bien difundida, que tiene muchas aplicaciones y es la técnica de semigrupos. Y luego voy a continuar finalizando la presentación. Yo creo que no va a ser muy extensa, porque voy a dejar bastante margen quizás a preguntas y a conversaciones que van a ser consecuencia de las ideas que voy a transmitir ahora. Entonces son problemas que vengo trabajando y que algunos que todavía no he terminado. Bueno, considero que no va a ser muy extensa. Primero, vamos a considerar entonces una ecuación de ondas que en la primera palestra Paulo muy bien explicó que existen algunos termos bien identificados y que digamos ya hacen parte de la gíria, de la área, ¿no? Y estos son los siguientes. Tenemos una parte, si ustedes están viendo, tenemos una parte aquí, es una ecuación hiperbólica de ondas. Tenemos a segunda derivada en el tiempo y luego vienen los laplacianos, luego viene este término con las velocidades y que generalmente por causa de que está simplemente utilizando las velocidades para participar dentro de la ecuación. Porque en este tipo de ecuaciones de ondas, nosotros utilizamos dos grandezas de la física, es decir, dos incógnitas. Y estos son los desplazamientos o deslocamientos, como quieras llamarle, que son las partículas que se van moviendo, y esto está dado por aquí U1, U2, que voy a llamarles de vector U mayúsculo. Esto significa que yo tengo dos componentes, ¿ok? Y sus velocidades también, entonces serían 4. O sea, en un sistema de dos ecuaciones de ondas, yo voy a tener 4 variables a primero, ¿no? Así, los trabajos más simples son hechos de esta forma, con esas 4 grandezas, que son los desplazamientos y las velocidades, y ellos están asociados a la energía, que si nosotros recordamos lo que fue ya explicado en la primera palestra, tenemos la energía potencial, que va a ser la gradiente de los desplazamientos U1, U2, y la energía cinética, que va a ser la medida de las velocidades. En este contexto, utilizando el método de la energía, esas medidas son dadas a través de integrales, ¿okay? Integraciones hechas a esas grandezas. Entonces, por ejemplo, si tengo dos ecuaciones, yo voy a tener 4 incógnitas a ser descubiertas, 4 funciones. Y si yo acrescento
o número de ecuaciones, yo voy a tener obviamente un número de incógnitas mayores. Y por ahí que vamos a nos direccionar, ¿eh? Al número de incógnitas va a contribuir a dificultar el problema y resolver el problema. Muy bien, entonces, por ejemplo, ρ1, ρ2 son las densidades de masa. Aquí yo coloqué propositalmente, a propósito, los colores verde y azul, los índices 1 y 1, 1 y 2, 1 y 2, 2 y 2. ¿Por qué? Porque son los coeficientes que podría ser provenientes de una ley que sea ley de elasticidad, ¿no? Entonces, ellos pueden representar parámetros de coeficientes elásticos. Yo estoy considerando aquí, si tú ves, dos materiales. Esos dos materiales, en la hipótesis de mezcla de sólidos, ellos ocupan casi el mismo lugar aproximadamente, y es por eso que aquí el U1 y el U2 van a depender del mismo X, donde X es la posición donde ellos se encuentran. Entonces, y T va a ser el tiempo. Y U1, U2 van a ser los desplazamientos verticales, donde van a ser variables, obviamente, cuando el tiempo pasa. Puedes imaginar una cuerda de guitarra fixa en los extremos, y cuando en un momento de esticar la cuerda de guitarra va a acontecer las vibraciones verticales, y esas vibraciones van a tener diferentes posiciones y diferentes velocidades a lo largo que el tiempo va pasando. Entonces, de eso se trata estas ecuaciones. Son ecuaciones acopladas porque ese alambre, por ejemplo, si fuese una cuerda de guitarra, ese alambre podría estar formada de cobre y hierro, o otras dos componentes. Entonces, cuando tú analizas el coeficiente de elasticidad, entonces experimentalmente tendrías que calcular un coeficiente de elasticidad que sea del primer material interactuando con un segundo, un coeficiente de elasticidad del mismo material, del primer material, y un coeficiente de elasticidad del segundo material, generando entonces varios parámetros. A diferencia con el problema que fue citado en el inicio sobre ondas sísmicas, es que aquí el trabajo es unidimensional, porque como es una cuerda de guitarra, por ejemplo, entonces una de las dimensiones es mayor en comparación a las otras, mucho mayor. La longitud, ¿no?, de una cuerda de guitarra es tan grande que puedes despreciar las otras dimensiones. Entonces, por eso que es la diferencia aquí. Luego, por tener dos materiales, entonces los coeficientes de elasticidades van a generar matrices, y yo los he llamado A11, A12, A22. Vamos, por fines de física y algunos conceptos de tensores, las matrices que van a originar son simétricas. ¿Okay? Pues, y como las soluciones son complejas, entonces yo voy a utilizar matrices hermitianas, en realidad, que están asociadas a formas cuadráticas. Pero eso vamos a los pocos. Entonces, ya estamos entendiendo que son dos ecuaciones de ondas. Ellas están interactuando una con otra porque las provienen de un problema de mezcla de sólidos. Existe entonces un damping llamado de friccional, y este puede ser localizado. ¿En qué sentido? Localizado en el sentido de que son coeficientes que dependen de X. Entonces, en el lugar que yo esté mirando de la cuerda, en el punto medio, en el extremo final o el extremo inicial, posiblemente el coeficiente de fricción en ese punto sea diferente que los otros puntos. Puede ser hasta cero, y cuando es cero en casi todo el intervalo, excepto un intervalo que puedo llamar omega, intervalo abierto, y muy pequeño en comparación a la longitud de la cuerda, por ejemplo. Entonces, este tipo de problemas también es llamado de problemas de damping localizado, porque está localizado en un lugar específico. Esto economiza a veces materiales, porque como
si yo analizo algunas estructuras donde el complemento la longitud, una de las dimensiones es mayor y las otras son despreciadas, yo no necesito colocar mecanismos de damping o de disipación en toda estructura, que son muy grandes. Entonces, yo tengo que escoger, analizar, encontrar y decidir dónde es más conveniente para tener aquel efecto de disipación. Recordemos que damping es eso, estabilizar aquellos movimientos que están asociados tanto con resonancia como con problemas de aerodinámica y elasticidad. Aquella historia de que las vibraciones pueden se descontrolar tanto que estructura no soporta y tiende a quebrarse o a destruirse. Entonces es muy importante fornecer mecanismos de disipación o de damping. Y en este caso aquí vemos un damping friccional, que es un damping llamado de Debye, no cuesta mucho, ¿entendés? No cuesta mucho inserir en la ecuación del sistema. Y si tú observas aquí, otra dificultad que aparece en este sistema es que la matriz de rango 1, si tú ves una columna, yo lo coloqué aquí de rojo, aquí el damping débil, que son las velocidades, mira aquí, está de rojo, y si tú sumas las dos, si tú lo miras como una matriz, una línea o una columna es múltiplo de la otra, o sea, de rango 1. O sea, no tiene rango total, entonces no tiene líneas linealmente independientes, esto dificulta, porque como en cierta forma es como si la disipación solamente está actuando en una de los materiales y en la otra no. Y recordemos que si colocas disipación en todos los componentes sería lo ideal, mas a veces no es conveniente. Siempre es mejor economizar. Entonces, en ese sentido es que el trabajo está direccionado. Vamos a buscar una disipación, solo que tenemos matrices con rangos menores que 2 en este caso. Entonces, vamos a utilizar las matrices, son matrices hermitianas, ¿cierto? Y una de las matrices que es exactamente la matriz de damping Debye, ella tiene coeficientes variables, dependientes de X, y le parece que X es la posición dentro de un intervalo de configuración 0 a L, un intervalo finito. ¿Okay? Entonces, yo voy a necesitar que esas matrices, si recordamos el problema ya presentado, los constantes eran positivas. Por ejemplo, las densidades de masa son positivas. En la configuración matricial significa que la matriz es definida positiva. Es una hermitiana definida positiva. O sea, sus autovalores son positivos y son ellos, ¿no? Rho1 y Rho2. La matriz A de coeficientes que están asociados con la elasticidad, solo que en la interacción de un material con el segundo material, ella es una matriz hermitiana, definida positiva también porque ella representa las deformaciones y el análisis es hecho tal que esos coeficientes son extraídos de forma positiva. Y aparece una matriz que llamé aquí de N, y eso de aquí es una fuerza interna, ya que la fuerza que el mismo material ya al mezcla va a poseer, y obviamente el B de X que ya definimos como la matriz de damping débil, y ella puede ser localizada, o sea que esta matriz puede ser 0 en el intervalo, o sea que puede tener muchas partes de la cuerda donde ese damping es 0, pero donde ella no es 0, es positiva, donde ella no es 0 y es positiva, y tiene que tener medida, o sea, tiene que tener medida, entonces ella tiene que estar definida en un intervalo abierto. Comúnmente es llamado de un omega abierto que está contenido en 0L, solo que aquí ella puede ser 0, o sea, ella es localizada. Sería mejor si fuese constante, ¿no es verdad? Entonces, utilizando aquella notación matricial, tendríamos esta matriz, esta ecuación matricial.
Esa, es diferente a problemas de ondas clásicos, porque aquí no aparece divergente, no aparece el laplaciano propiamente dicho, ¿no? Aquí es un laplaciano vectorial, que vos vas a calcular, ¿qué significa U de XX? Significa que vas a calcular el laplaciano de la primera componente, el laplaciano de la segunda y la tercera. Aquí tú vas a tener aquí un sistema de ecuaciones. Piensen en ecuaciones también, esto de aquí generaliza todos ellos. Como estamos pensando en el problema de la cuerda de la guitarra, por ejemplo, entonces los extremos tienen que ser cero, son condiciones de Dirichlet, ¿no? O Dirichlet, como quieras llamarlo, más significa que en los extremos es cero, y una ecuación hiperbólica, un sistema de ecuaciones que están acoplados. Esos acoplamientos pueden permitir, inclusive, utilizar coeficientes variables, no sentido que aquí a la matriz A, que es el de coeficientes de elasticidad, podría ser variables también, porque recordemos que estamos utilizando mezclas de varios componentes, entonces podríamos complicar el problema. Y en ese caso, en que esté una función variable, el x va para afuera, porque es la gradiente del tensor de deformaciones, y el tensor sería la matriz A aplicada a la gradiente de U. Entonces, la gradiente externa es la gradiente del tensor, y eso que entra en la ecuación de movimiento. Lémbrese que aquí R es de las densidades y segunda iba a aceleración, entonces masa, aceleración, igual sumatorio de fuerzas, solo que aquí tenemos la fuerza de elasticidad, aquí tenemos la fuerza interna, y este de aquí que es una fuerza externa, también llamada damping friccional, o también llamada de disipación débil. ¿Por qué débil? Porque mira aquí que ella está solamente utilizando las velocidades, pero en este problema tenemos dos grandezas, que son U y la derivada de U. Entonces aquí estamos solamente con la derivada de U, es por eso que es llamado de débil, porque solamente estás usando una de las grandezas para disipar. Entonces, ¿cómo que una vez tú tienes el modelo? Ese modelo llamado, puedes llamarlo ecuaciones de ondas acopladas, puede ser muy acopladas, esto es, todas las matrices llenas, o considerar casos especiales, por ejemplo, cuando la matriz A es la identidad, es decir, el en la diagonal y 0 nosotros, y de ahí podríamos tener ecuaciones más simples. Bueno, puede ser varias situaciones, pueden ser coeficientes constantes o variables, puede surgir varias. Más una herramienta que todas ellas podrían ser susceptibles a ser analizadas es la herramienta de semigrupos de operadores, que en el siguiente slide yo voy a mencionar. Y para utilizar la herramienta de semigrupos de operadores, la primera técnica que utilizamos siempre es el método de energía. ¿Qué significa método de energía? Significa multiplicar a la ecuación original por la derivada y luego integrar. Y en realidad, cuando tú integras una multiplicación de producto interno, tú vas a tener si utilizas la integral de Lebesgue, claro, ¿no? Vas a tener definiendo el dual. Recordemos que una igualdad de operadores duales, ellos precisan, ¿no?, de unos operadores lineares, y a la integración de Lebesgue fornece eso. Entonces, muchas veces esa expresión, cuando le integras, es llamada de variacional. Más aquí, el método de energía va a fornecer esa expresión y vamos a obtener formas cuadráticas. Y estas formas cuadráticas, como ves aquí, están involucrando los coeficientes de elasticidades que está en A y los coeficientes de las velocidades que está en R con la densidad. Entonces, R la densidad de masa. Entonces, masa, y aquí tienes velocidad, velocidad. Es como si fuese velocidad al cuadrado si fuesen números. Y aquí sería gradiente de U al cuadrado si fuesen números, pero no son. Ellos son formas cuadráticas. Y es la forma cuadrática que define la energía lineal del sistema, ¿no? Ya fue llamado de energía lineal. Usted el nombre, y entonces lo voy a utilizar aquí. Este problema, como es un problema lineal, entonces solamente tiene energía lineal. Si fuese un problema no lineal, entonces la no linearidad puede fornecer damping, o también puede tener aportes
una energía del sistema y esos son los problemas estructurales, ¿no?, que entrarían aquí de alguna forma y ahí teríamos una energía que no sería la lineal, ¿no? Esto de aquí es lineal porque o problema lineal y semigrupos o muy eficiente para problemas lineales. ¿Okay? De aquí a poco vamos a ver. Entonces, como son formas cuadráticas y las matrices son definidas positivas, ¿qué significa? Que todos sus autovalores son mayores que cero, entonces existe el menor de ellos. Entonces esto de aquí genera una equivalencia de normas. La equivalencia de normas es fundamental, porque no importa cómo que tú vas a definir la funcional de energía. Una vez que tú definiste una funcional de energía, ella va a medir, solo que ella tiene que ser compatible, ¿no?, con las normas de los espacios que estás utilizando. Y los espacios que hemos escogido aquí, que son los tradicionales, es el H01 y el L2, ¿no?, porque es el mayor espacio donde aquí la energía tiene sentido. Es así como utilizamos el método de energía. Multiplicamos, tenemos la expresión en el dual y miramos cuál es el mayor espacio donde UX se puede integrar. Entonces tiene que ser que UX tiene que estar en L2 para hacer esta integración, que es el producto interno de L2. Entonces L tiene que estar en H1. Aquí el V, las velocidades simplemente son integradas, cuadrados integrales, ¿no?, porque es una forma cuadrática, es la generalización del cuadrado, ¿ok? Forma cuadrática. Entonces él tiene que estar en L2. Y entonces ese método de energía te fornece ese espacio de fase que le llamamos, es el espacio donde mis soluciones van a estar, es donde voy a encontrar mis soluciones, ¿ok? Y la técnica semigrupo es básicamente considerar la ecuación que estás analizando y escribirlo como una ecuación diferencial ordinaria. ¿Cómo hacemos eso? Entonces hacemos un pequeño artificio que sería la velocidad. Vamos a considerar velocidad, que es UT, como si fuese una variable, ¿no?, una incógnita que yo ya había anticipado no inicio de esta comunicación, que vamos a trabajar con dos grandezas, ¿no?, el desplazamiento o vibraciones verticales, que es U, y sus velocidades, que es V, en este caso, aquí. Entonces el operador de la ecuación puede ser escrito de esta forma. Aquí vemos que tenemos dos operadores, o tenemos operador A0 y B. ¿Okay? Este B está simplemente calculando o capturando la disipación débil, y el A0 es la parte elíptica del problema. Es tanto así que si hacemos unos cálculos, este operador A0, podemos ver que él es un anti-autoadjunto, o también llamado scaled join, y si él fuera una matriz, tú le llamarías, si fuese una matriz y el U fuese un vector de Rn, le llamarías antisimétrica. ¿Okay? Entonces es un anti-autoadjunto, o también llamado scaled join, o si fuese una matriz sería antisimétrica. ¿Cuál es la ventaja de encontrar este tipo de operadores? Que en la teoría de semigrupo, ellos son generadores de grupos unitarios. O sea, que ese operador ya te da una solución automática. Aquí tenemos una perturbación continua de ese operador. Entonces existen muchos resultados de semigrupo que pueden ser aplicados aquí, la forma que mejor nos convenga. Solamente para hablar de eso. Y ahora, el dominio de ese operador, obviamente, tiene que ser el mayor posible, tal que la imagen esté en el espacio de fase. Entonces, haciendo esos cálculos, podemos encontrar que el dominio son los clásicos también, el H01, inter H2, y la velocidad tiene que estar en H01. Es de esa forma que, si utilizamos esta notación, podemos escribir el problema como un EDO. O sea, que la derivada de U es igual a veces U. Si fuesen números, la solución es automática, ¿no? La solución es la exponencial. Mas no son números. Y entonces la teoría de semigrupo generaliza esas ecuaciones, una ecuación de primer grado, en una multiplicación por A,
simples en números. Aquí, en teoría de semigrupos, ella precisa de herramientas del análisis funcional. Ok, regresando a la ecuación inicial, espero que todos tengamos guardado un poco de información. Acuérdate que eran dos ecuaciones. Recordemos que tenía un damping débil, que era el disipación friccional, y él podía ser localizado. Localizado aquí, mira, aquí está más claro. Puede ser 0 en una parte de intervalo, o sea, no tiene, y yo lo localizo aquí. Aquí exageradamente está grande, más podría ser tan pequeño como yo quisiera. Y si es pequeño, mejor, desde que genere una disipación eficiente. Sería un buen resultado de esa forma. Y realmente el resultado es eso. Ramón Quintanilla, que es un profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña, él, en su artículo de 2005, él demuestra que ese primero sistema de dos ecuaciones con damping localizado, y recuerden que el damping estaba dado por una matriz de rango 1, o sea, no era una matriz con todas las líneas linealmente independientes, que sería lo ideal, sino que es de rango 1, o sea que a gente puede, generalmente llamamos eso de rango deficiente, Hank deficient. Entonces, un resultado muy bonito, fue uno de los primeros resultados utilizando la teoría de semigrupo y caracterizando sobre todo el tipo de decaimiento que las soluciones eh, poseen, y con una condición simple, y que está aquí, número 2, que se sea satisfecho esta desigualdad, ¿no? Diferente, esos números tienen que ser diferentes. Uno de esos números son los coeficientes de las ecuaciones. O sea que si esos números son iguales, es posible encontrar soluciones donde la energía oscila, y estaríamos hablando del problema de resonancia y aquel puente de Tacona-Navier, donde la energía se conserva y después ocasiona destrucción del objeto. Entonces es importante que los coeficientes satisfazan eso. En la práctica, ¿qué quiere decir? Que yo puedo escoger materiales con ciertas características físicas en su composición, como coeficientes de elasticidad, coeficientes térmicos o densidades de masa, convenientes para que el resultado final sea una estructura buena y sea estable frente a acciones de fuerzas externas. ¿Ok? Entonces, esa es la importancia. ¿Y qué voy a hacer? Colocar una fuerza localizada tan pequeña como yo quiera, pero que sea eficiente. Entonces, este resultado también nos da una idea de que vamos a utilizar los coeficientes y relaciones entre los coeficientes para determinar esas propiedades de estabilidad que ayudan mucho en la ingeniería civil. ¿Okay? Entonces, siguiendo por ese camino fue que pensamos, vamos a acrecentar, aumentar el número de ecuaciones, vamos a aumentar de tal forma que la disipación débil sea más débil todavía. ¿En qué sentido? En que si tengo, por ejemplo, 5 ecuaciones, la matriz sería de 5 por 5, la matriz de disipación sería de 5 por 5, y yo tengo muchas posibilidades. La matriz puede ser de rango 5, rango 4, 3, 2, 1. La más débil sería de 1. O sea, el problema que ya era considerado disipación débil, lo podemos debilitar desde el punto de vista de álgebra lineal, podemos debilitar más todavía. Y la pregunta es, si esas consideraciones son hechas, ¿será que podemos encontrar estabilidad exponencial? ¿Será que es posible encontrar una configuración de parámetros para todavía tener una buena estabilización del material, que ese material no se destruya cuando fuerzas externas estén actuando sobre él? Entonces, esa es la pregunta, y para responder eso, nosotros eliminamos una de las matrices, porque realmente considerar de forma general n ecuaciones, todavía seguimos intentando, es la verdad, pero para este resultado que publiqué en 2017,
consideramos una matriz tan pequeña que podría ser despreciable, con algunas hipótesis físicas que ahora no me recuerdo muy bien, pero lo que sí es claro es que trabajamos con esta ecuación que estás viendo. ¿Okay? Esta ecuación que, a diferencia de la otra, tiene menos términos, pero ella tiene más ecuaciones. Entonces las matrices pueden ser matrices de 10 por 10, por ejemplo. Y con esa dificultad que trabajamos. Y encontramos el siguiente teorema. Es un teorema que relaciona los tipos de decaimiento con las propiedades de los parámetros que componen las ecuaciones, el sistema de ecuaciones. Y que son las siguientes. El resultado es muy bonito, es el siguiente. El semigrupo, y recuerden que el semigrupo, cuando hablo de semigrupo, me estoy refiriendo a la solución. Entonces, la solución es exponencialmente estable, si solamente si él es fuertemente estable, si solamente si esta relación simple de álgebra lineal es satisfecha. Y esa relación aparece en la teoría del control, que es de la ingeniería de control y automación, que generalmente es llamada de robótica, ingeniería de robots. Eso de ahí para problemas de dimensión finita, en realidad son EDOs de dimensión finita, y las matrices, cuando calculas esa dimensión de ese span aquí, que estoy señalando como condición 3, ese de ahí es llamado también puedes encontrar en literatura, ¿no?, de ingeniería como condición de Kalman. Es una teoría bien rica, con bastantes aplicaciones, solo que para EDO, o sea, para dimensión finita. Y aquí hicimos una relación, esas de aquí son llamadas matrices observables, cuando esa condición es verdad, es válida, y él está asociado con un problema de teoría de control llamado de observabilidad. O sea, pues, tú tienes un input, un output, y conociendo un output, o sea, salidas, tú puedes determinar como una función inversa quién fue el dado inicial. ¿Okay? Ese es ese problema de observabilidad. Quien trabaja con teoría de control para dimensión infinita, que no es mi área, eso de aquí es más común, ¿no? En EDP necesitamos inclusive teoremas de continuación única, teoremas o método de HUM, y tantas técnicas para controlar más. Mi área es estabilización, que no es una paralela a teoría de control. Pero mismo así encontramos esta conexión muy bonita. Bueno, las técnicas que para ese resultado se han encontrado fueron las técnicas de semigrupo, que como dije, es escribir a ecuación, que es un EDP en forma de EDO, y claro que los espacios de fase son espacios de dimensión infinita, y un semigrupo no es nada más que una familia de operadores que satisfacen la propiedad de semigrupo. Ellos son fuertemente continuos, significa que existe una noción de continuidad con la norma de operadores, solo que en cada punto, pues se llama fuertemente continuo. Si fuese con la norma de operadores, aquí la norma es del espacio de fase X grande. Si fuese con la norma de los operadores lineares, se llamaría uniformemente continuo. Solo que quien estudió semigrupo sabe que eso solamente va a suceder cuando el operador es limitado, y recuerden que en EDP los operadores interesantes son no limitados o no acotados. Entonces, fuertemente continuo para los problemas en general, ¿ok? Y serán llamados de contracciones cuando el sistema es disipativo y significa que la norma de aquella familia es menor o igual que 1. En realidad, esa S de t es la exponencial del operador, solo que si el operador fuese matriz, todo el mundo entiende. Es una nueva matriz que define la solución. Que exponencial de una matriz es una matriz, obviamente. Y es analítica inclusive. Pero aquí en dimensión infinita no. Y entonces esto de aquí es una teoría que generaliza la exponencial, y cuando ella es obtenida, las soluciones aparecen y nuestro problema será llamado de problema bien colocado o bien puesto. Y en esta teoría, las condiciones para saber si existen soluciones son mínimas
cuando son espacios de Hilbert, cuando son operadores cerrados. Y bueno, aquí solamente una referencia de eso. Lo importante, más que la generación, es entender cómo que funciona la estabilización de aquellos semigrupos. Tenemos varios tipos de estabilización. El primer tipo es la estabilización fuerte, que significa que las soluciones van para cero, solo que puntualmente para cada dato inicial. ¿Okay? Y tenemos una caracterización en espacios de Hilbert cuando el operador obtiene o posee resolvente compacto, o sea que es su inversa, ¿no? Un operador compacto. Recuerden que el operador A no es ni limitado, ¿no? Generalmente el operador de la ecuación diferencial parcial es un operador no acotado. Por en si su inversa fuese un operador compacto, es llamado de resolvente compacto, y en esas ocasiones la estabilidad fuerte es simplemente garantizar que no existe autovalores imaginarios. Esto de aquí significa autovalores de A y esto de aquí significa eje imaginario, o sea, no tiene autovalores imaginarios. Recuerden que en dimensión finita, si encuentras un autovalor imaginario, te da soluciones que oscilan. Entonces tú tienes aquel efecto de resonancia. Esto de aquí no es algo típico de la dimensión infinita, ¿ok? Esto de aquí es algo particular para semigrupos de contracciones en espacios de Hilbert y con resolvente compacto, que gracias a Dios y para nuestra felicidad, las ecuaciones que yo te presenté hoy satisfacen todo eso, y por eso que valió la pena hablar aquí. Estabilidad exponencial significa que el semigrupo está dominado por un exponencial. Y aquí va para cero, porque el exponente aquí es negativo. Entonces las soluciones van para cero de forma uniforme, porque aquí están la norma dos operadores. Entonces la norma uniforme, dos operadores lineales. Eso significa que cualquier dato inicial que tú escojas del espacio de fase, la órbita que él genera, que sería solución, van para cero de forma exponencial, muy rápido. Y eso es lo que nosotros entendemos por estabilidad exponencial de un semigrupo. Y existe un resultado que dice que es obtenido con dos condiciones, y sí, solamente sí. Claro, precisa hipótesis. Tienes que tener un semigrupo de contracciones, tienes que tener un espacio de Hilbert y o generador infinitesimal de aquel semigrupo de contracciones tienen que satisfacer entonces estas dos condiciones. Que el eje imaginario esté contenido en el resolvente y esta limitación aquí. Bueno, eso puedes encontrar en el artículo de Proust, es muy conocido, muy utilizado en la área, digamos, sea base para la teoría de estabilización. Y ahora regresemos a nuestro problema. Bueno, ya hablé de que presenté dos problemas resueltos. Ahora vamos a presentar problemas que están en trabajo, ¿no? Estamos pensando y algunos resultados van saliendo interesantes. Primero, vamos a considerar, por ejemplo, de que los coeficientes de la parte de elasticidad son variables también. ¿Qué acontece? ¿Qué va a pasar cuando tenga esa variación? Tenemos dos ecuaciones que con las condiciones de Dirichlet, solo que los parámetros A y J pueden variar. ¿De qué forma que les van a variar? Y vamos a colocar también disipación débil, solo que puede ser más débil todavía. Por ejemplo, yo estaba comentando que la disipación puede ser, aquí tiene disipación para la primera componente, para la segunda, solo que ellas pueden estar en diferentes intervalos de disipación. ¿Será que todavía podemos, por ejemplo, aquí para D12 es 0 en este intervalo? Digamos, aquí es 0 para todos, son ceros aquí, ¿no? D11, D22 y D12 son ceros aquí. Y aquí el único que es diferente de 0 es D22 y aquí el único que es diferente de 0 es D11. Interesante tener disipaciones así diferentes porque a veces no conseguimos colocar o localizar en un solo lugar. Si conseguimos en un solo lugar, las cuentas van a dar cierto. Mas un problema interesante sería considerar en diferentes lugares, que hay un problema en abierto. En general, aquí yo voy a presentar algo en particular que se puede hacer en casos particulares, sí, mas en general está en abierto. Y aquí por ejemplo, un caso en que las disipaciones están localizadas al mismo tiempo para dos de los parámetros y el otro está cero siempre. Aquí B12 es cero siempre. Bueno, son
cosas que podemos imaginar y intentar resolver. Lo que sí voy a utilizar aquí, utilicé, es que consideré las ecuaciones simples, ¿ok? Y utilicé también que la disipación, por ejemplo, lémbrase, el A es la matriz que tiene los coeficientes de elasticidad, de dos materiales, y el B es la disipación. Entonces, aquí la disipación no está siendo utilizada 0, 0 en gran parte de las ecuaciones y solamente está en una parte del sistema. Bueno, ya faltan 5 minutos, solo voy a hacer unos comentarios finales. Este problema es interesante y las hipótesis para ser resolvidas o los primeros resultados que hemos conseguido, considerando que existe un intervalo donde la matriz satisface aquella relación de ser matrices observables, solo que en un intervalo pequeño, ¿okay? Más la ventaja es que aquí, por ejemplo, esos intervalos involucran a un número finito de ecuaciones que es menor al total, ¿entiendes? Entonces, por eso que es interesante estas hipótesis, porque sí, son restrictivas. Tengo que tener un intervalo de disipación que esté incluido en todos, solo que estoy utilizando una parte de todos. En las otras podría no tener disipación. Y con esas hipótesis conseguimos que el sistema sea exponencialmente estable. La técnica es utilizar desigualdades de observabilidad, ¿ok? Que son estas de aquí. Unas desigualdades de observabilidad son análogas a los teoremas de continuación única, que Paulo ya habló al inicio, que me permiten extender la energía puntual en todo un intervalo, y las ondas tienen esa propiedad de observabilidad. Entonces, lo que tienes que aquí, recuerda que no es ondas clásicas, sino es una onda, eh, especial porque ellos tienen varios componentes y acoplados de formas extrañas a veces. Entonces, el teorema principal es que si esas hipótesis son satisfechas, consigo estabilidad exponencial. ¿Qué significa estabilidad exponencial? Que las soluciones van para cero como una exponencial con exponente negativo. Muy bien, yo acabé mi presentación. Voy a dejar un tiempo para comentarios y consultas. Ok, Francis, muchas gracias por la exposición. Entonces, tenemos unos 16 minutos, 15 minutos para las preguntas. No sé, Paulo ya levantó la mano. Dime. Paulo. Nuevamente de parte de la organización, Francis, muchas gracias por haber aceptado esta invitación a participar de este congreso. Realmente es siempre muy grato tenerte en todos los eventos que se organizan. Sé que siempre cuando has podido venir acá a Perú, has participado activamente con nuestra facultad, y desde ya te damos el agradecimiento respectivo. Ahora sí, quiero hacerte algunas preguntas muy puntuales. No sé si puedes poner las proyecciones de tu problema original. Claro. Bueno, son varios problemas. Por ejemplo, ese mismo que está ahí. Ok. Por ejemplo, si tú pasas a dividir el row 1 y el row 2, ¿ok? Te deshaces de la densidad dividiendo. Tú puedes consumir el A11X sobre row 1, el A12 sobre row 1, el A12 sobre row 2, el A22 sobre row 2, dentro de una métrica sobre el intervalo. Entonces, ahí te quedarían dos ecuaciones de ondas acopladas, limpias, con el operador laplaciano. Solamente que las partes localizadas dentro del operador difusión se han metido o han sido absorbidos por una métrica nueva dentro del intervalo 0L. ¿Ok? Ok. Ahí ayuda mucho en el tratamiento cuando tú vas a hacer la parte de la localización. Ese problema lo vimos, como te mencionaba, con Rodrigo.
con Rodrigo Núñez, profesor de la Estadual de Londrina, porque teníamos un problema parecido. Él tenía un problema así, un problema muy parecido a este, solo que sí. localizar arriba, por ejemplo, estaba solamente localizado en la primera ecuación respecto de U1 y en la segunda ecuación estaba localizado respecto a U2 únicamente. O sea, que B1, 2 vaya a 0 y se acabó. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Fue una región de localización en el intervalo, en el interior, o sea, dado un L0 en el medio del intervalo 0L, agarras un pequeño intervalo de radio éxilo, y si se intersectaban las localizaciones, entonces se conseguía decaimiento exponencial de la energía, si no se consideraban fuerzas, o existencia de un atractor global, si yo consideraba fuerzas. Entonces, el problema muchas veces en este tipo de ecuaciones es no la observabilidad exactamente, cuando yo te estoy mencionando cuando yo acrecento, por ejemplo, fuerzas de acoplamiento. O sea, por ejemplo, le coloco un F1 de U1, U2 arriba y abajo un F2 de un U1, U2. O sea, le coloco fuerzas externas, fuerzas estructurales. Esas fuerzas son lipschitzianas o deben satisfacer alguna desigualdad, ¿no es cierto? Lipschitz con un cierto crecimiento, como es el intervalo es bueno porque pueden tener cualquier crecimiento, tengo siempre la inmersión compacta, entonces no hay, en R... En ese caso tu acoplamiento es en la fuerza de estructura, no es en la... o sea, el acoplamiento yo los llevé a la fuerza, pero pueden estar acoplados en otra parte, no hay problema. El problema ahí era el teorema de continuación única, porque cuando yo tengo fuerzas semilineales o de cualquier tipo, ya la continuación única ahí ya falla, porque, por ejemplo, esa observabilidad que has presentado es porque yo no tengo fuerzas externas. Entonces ahí yo tengo la continuación única y observabilidad directamente, pero si yo tengo esas fuerzas estructurales, ya no se tiene tan directamente. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Te lo comento porque de repente lo puedes aprovechar. El ρ1, el ρ2, lo pasamos a dividir, en ese caso, y todas las variables que nos estorbaban, el A1, 1X, todas las localizaciones, lo metimos en una métrica. Al meterlo en una métrica quedaron dos ondas limpias, una onda limpia arriba, una onda abajo limpia, solo que ahora es un Laplace-Beltrami que multiplica al factor, ¿no? A la solución, con las métricas cambiadas, porque ya cuando cambiaste la métrica sobre el intervalo 0L, el operador de Laplace cambia y se vuelve un operador de Laplace-Beltrami. Entonces, eso me quedó una onda limpia que yo sé cómo tratarla. La localización para conseguir el decaimiento, como te digo, fue la intersección de las localizaciones. O sea, yo tengo arriba una localización para el damping, una localización para el damping abajo, intersecto las localizaciones y en ese caso se conseguía la desigualdad de estabilidad. Cuando no había intersección en las localizaciones, no se conseguía. Sí, claro, yo estoy asumiendo que B12 es 0. Para el caso en que te comento, B12 es 0. Entonces B11 funciona sobre una parte, B22 funciona sobre otra parte, se intersectan, ahí se conseguía. Y se tiene, ya se tiene una continuación única y una observabilidad así yo creciente fuerzas. Entonces ese resultado lo hemos conseguido y desde esa visión, pasando a una métrica riemanniana, lo hemos conseguido recientemente. Entonces, si deseas, como ya lo hemos conversado en algún momento, creo que hay nuevas herramientas que antes no se tenían o nuevas visiones que podrían generalizar este problema 1, por ejemplo, para conseguir no solamente decaimiento exponencial de la energía, sino la existencia de un atractor global en el caso de considerar fuerzas estructurales. Y lo podemos conversar para futuros trabajos, ¿no? Francis, ese era lo que te quería comentar, porque justamente se acomoda al modelo, a los resultados que tengo. Así, exacto, más por claramente. por eso que cuando vi tu palestra, que yo te hice esa pregunta, porque realmente, si no fuese por este congreso, yo no hubiese percibido eso. Que yo utilicé otra técnica que como yo no tengo fuerza estructural, una FDU,
Entonces aquí yo no necesito una métrica. Con la misma métrica yo consigo resolver este problema, inclusive cuando B1,2 es diferente de 0. Solo que no caso de fuerza estructural, ustedes consideran B1,2 igual a 0, pero en mezcla no es común utilizar B1,2 igual a 0, ¿no? Porque B1,2 significa la interacción de un componente con otro. Con el otro. Sí, Claro. exacto. Entonces, en general no es 0. Por eso que en mezclas tenemos ese problema. Pero es un buen camino, ya que existe un método, ¿no? Trocando la métrica, cambiando la métrica y utilizando, digamos, geometría riemanniana. Creo que sale, sí. Tenemos que conversar después. Gracias. Sí, Conversamos, es una sí. sugerencia pasar Ajá. a la paz Beltrami. Créeme que ayuda un montón cuando ya lo pasas a una onda limpia, por más que pierdas la opción de la métrica euclidiana usual, pero ganas muchas cosas luego, sobre todo nosotros que estudiamos dinámica a largo plazo, ¿no? Exacto. Gracias. Muchas gracias, Francis. Francis, eu tenho uma aí, Gilmar. Hola. Tudo bom? Tudo certo. Você tem o resultado de semigrupo, onde você colocou a matriz de Damping fraco lá? Você falou que seus elementos, né, os que se pertencem a W1 infinito. Tá? Isso. 0L, e desde você tem uma relação entre os coeficientes da matriz A. Exato. Essa relação dos coeficientes da matriz A tem alguma... É algo de simetria, não é algo de simetria, ou é só uma relação que você encontrou? É uma relação que me motivou a encontrar uma relação mais general. Você está vendo a tela, né? Estou vendo a tela. Isso. Ok, certo. Aqui nós estamos utilizando la condición no tiene nada a ver con la disipación, digamos. Aquí la condición tiene a ver con los coeficientes constantes que son de la matriz de elasticidad. Digamos que estos son las velocidades de disipación. Eso que tú llamaste de... Usted agarra las matrices y divide por la densidad de masa. Solo que esto de aquí significa, o si son diferentes, significa en cierta forma una independencia lineal de ciertos vectores. Y esos vectores, en realidad ellos salen de una determinante de una matriz, ¿entiendes? Si fueran iguales, significaría que la determinante de una matriz es 0. Y eso significa que son linealmente dependientes. Y ahora, de forma general, sería esto de aquí. O sea que esta ecuación 3, cuando es de 2 por 2, él se convierte en una matriz. Es decir, se convierte en dos columnas que podrías encajar en una matriz, y esa matriz calcularías la determinante, y para ella ser diferente de 0, significaría que es de rango total, de posto total, ¿no? Significaría que esta relación tiene que ser satisfecha. O sea, son equivalentes. En realidad yo generalicé esta relación. Olha só. Sí. Aquí no escribí porque no da tiempo más. En la introducción del artículo que estoy escribiendo, yo enfatizo eso, ¿no? Yo dejo más en evidencia que eso de aquí significa que existen dos columnas de un cierto tipo de matriz que está formado por los coeficientes que son LI. Y por eso que siempre hablé aquí que tener líneas linealmente independientes en la configuración de matrices es bueno. Y por ejemplo, Pablo dijo que si considero la antidiagonal como 0, 0, ya tengo una matriz LD, ¿no? De 2 por 2, diagonal, que es la mejor matriz. Por eso que en este tipo de problemas, agarrar matrices diagonales no es tan interesante, ¿no? El desafío es cuando las matrices están cheias, mas ahí necesito una relación, o lo que encontramos fue esta relación aquí. E aquela sua matriz B de X, que é a de Damping, ela pode depender do tempo? Faz sentido depender do tempo? Isso daí já é um problema que está com Paulo, né? Claro, pode depender do tempo, mas aí não seria um problema autônomo, né? ¿Entendeu? Porque el operador, aquí, mira, cuando, aquí, ¿estás viendo? Aquí, okay. Aquí el operador A, C y B son llamados de autónomos porque no dependen del tiempo. Sim. Mas ahí ya es otro tipo de análisis funcional, ¿entendeu? Se puede resolver, pero ya
sale de mi área. Es interesante, pero es otra área y ahí ya hace más sentido estudiar cosas de atractores o la buena colocação. Ya se encuentra un problema, né? La buena colocação da EDT vira um problema. E a última aí, você seguiu a linha mais ou menos da tese do Edgar, ou Edgar seguiu a sua? E você estudou os papers do Zuazua também, para falar de observabilidade e tal? Sim, tive que estudar vários artigos de continuação única, mas eu tinha esperança de utilizar elas, né? Mas não utilizei, terminei não usando ainda. Mas com o que o Paulo falou hoje, dá para fazer isso, só que eu vou ter que sacrificar alguns, como você viu, né? Vou ter que sacrificar alguns coeficientes para poder utilizar aqueles teoremas, mas a princípio eu não utilizo porque minhas matrizes são cheias, né? E um problema de continuação única, realmente são contas gigantes. Ok. Mas Obrigado aí. eu acho que vou continuar sacrificando alguns coeficientes para poder empregar técnicas novas, entende? Parabéns aí, obrigado, viu? Obrigado. Ok, si no hubiese alguna otra pregunta, invito a todos los participantes a prender su micrófono y agradecer con un fuerte aplauso al expositor. Muchas gracias. Disculpa. No, solamente quería agradecer a la comisión organizadora, a ustedes, a Lito, a seminarios, profesores envolvidos, que casi la gran mayoría de la facultad. Espero que encuentros así continúen realizándose. Cuenten siempre con el apoyo de los egresados. Nunca ha sido tan difícil tener contacto como ahora, ¿no? Que online realmente facilita mucho las cosas. Gracias. Y buenas tardes a todos. Nuevamente, Francis, muchas gracias en nombre de la comisión organizadora, en nombre de la Universidad Nacional del Callao. Tú sabes que siempre va a ser la casa de todos ustedes.